En vez de simplemente anunciar un disco, Latin Mafia convirtió su lanzamiento en un evento. Estamos terminando nuestro mixtape, así que vayan a meterse a YouTube. No vamos a terminar el stream hasta que lo terminemos y lo subamos para todos ustedes. También hay muchas sorpresas, así que métanse a live en YouTube y ahí nos vemos. ¡Woo! 3 días de live stream, un concierto sold out en el Palacio de los Deportes y una canción que llevaba muchísimo tiempo circulando por internet, acumulando expectativas. Todo apuntaba a que este proyecto iba a ser un momento enorme para ellos, y lo fue, pero cuando finalmente llegó, una parte del público no supo qué hacer con él. Mientras algunos hablaban de evolución, de experimentación, de uno de sus proyectos más interesantes, otros sentían lo contrario, que las canciones no terminaban de explotar, que había demasiada producción, que esperaban algo diferente, o incluso que Latin Mafia ya no sonaba como Latin Mafia. Y eso me hizo pensar en algo que voy a tardar todo este video en responder. Latin Mafia siempre ha sido diferente, pero esta vez esa diferencia llegó un poco más lejos. ¿Qué fue lo que realmente cambió? ¿El sonido o nosotros? 9 Months and 50 Hours llegó bastante tiempo después de Todos los días, todo el día, pero Latin Mafia no trató su regreso como el lanzamiento de otro disco. Todo empezó, al menos para muchísima gente, con un pequeño fragmento de una canción. Ese fragmento empezó a circular y la gente hizo exactamente lo que hacemos siempre que un artista nos enseña 15 segundos de algo que nos gusta. Pedirla una y otra vez. Eventualmente descubrimos que no estaban preparando solo esa canción, había un proyecto completo, 14 canciones nuevas, y otro nombre involucrado que hacía muchísimo más difícil predecir cómo iba a sonar todo esto. Fred Again. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque en vez de enseñarnos el resultado ya terminado, decidieron mostrarnos el proceso. Hicieron un live stream de 3 días alrededor de la creación del proyecto y eso cambia completamente la relación que tienes con un lanzamiento. Normalmente vemos solo el producto final. El artista desaparece, hace un álbum y regresa diciendo, esto es lo que hice. Aquí ocurrió casi lo contrario. Pudimos ver cómo se construía. Y ahí hay algo que Latin Mafia entiende muy bien sobre su público. La gente no solo quiere escuchar música, quiere sentir que estuvo ahí. Porque cuando ves cómo algo se construye, inevitablemente empiezas a sentir que formas parte de ello. Ya no estás esperando únicamente un álbum, estás esperando algo que viste nacer. Y no hay muchas cosas que un fan valore más que sentir que estuvo presente en un momento especial de la carrera de un artista. Latin Mafia no se quedó ahí. Hicieron un concierto pensado específicamente para el lanzamiento, en el Palacio de los Deportes. Todo estaba construido para convertir el álbum en una experiencia. Y eso explica por qué las expectativas eran tan grandes. No estábamos recibiendo simplemente 14 canciones. Nos habían preparado durante meses para sentir que estábamos a punto de presenciar algo especial. Y cuando construyes expectativas de esa magnitud pasa algo peligroso. El público deja de preguntarse solamente si el álbum le gusta. Empieza a preguntarse si estuvo a la altura de todo lo que prometía presentar. Para una parte del público, la respuesta fue no. Acabo de caer en el puto bait más impresionante de mi vida porque qué carajos es este pinche álbum. O sea, sin mamar, ¿por qué había tanto mame? Lo digo de forma completamente sincera. Con los halagos también llegó una ola de crítica, que esperaban más, que preferían las producciones anteriores, que había demasiadas capas, demasiados sonidos, demasiada experimentación. Y probablemente la crítica que más me llamó la atención, que ya no sonaban como Latin Mafia. Es verdad, Latin Mafia siempre se ha caracterizado por hacer las cosas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando un artista que construyó toda su identidad alrededor de ser diferente siente que tiene que llevar esa diferencia un paso más allá cada vez? Para responder eso, primero hay que preguntarse qué significa realmente sonar a Latin Mafia. Porque si regresamos a sus proyectos anteriores, muchas de las canciones que hoy generan rechazo ya estaban ahí. Sus letras siguen moviéndose alrededor de emociones bastante viscerales. El desamor, la ansiedad, el deseo, las contradicciones dentro de una relación. Y lo siguen haciendo con ese estilo poético tan característico de ellos, sin perder la sensación de que estás escuchando algo extremadamente personal. Estoy esperando, perfuma mi cuerpo. Tú sabes bailar, se te facilita como el camino.
nah. Sale y no le importa que la sigan. Las redes privadas y aún así todo le tiran. Sigue estando esa forma tan particular de usar la voz. No siempre cantan encima de una instrumental, sino que muchas veces la misma voz se convierte en parte de la instrumental. La estiran, la repiten, la procesan, la dejan desaparecer detrás de otros sonidos. Una frase puede empezar siendo letra y terminar funcionando casi como textura. Y tampoco es que antes hicieran canciones perfectamente convencionales. Latin Mafia ya jugaba con estructuras, cambios de intensidad, silencios y canciones que no necesariamente seguían la fórmula clásica del verso-coro, verso-coro. Entonces hay algo extraño ahí. Muchas de las características que ahora provocan rechazo ya estaban presentes. Quizá el problema no es que desapareció la esencia de Latin Mafia, quizá simplemente aumentaron la dosis. Y si Latin Mafia no cambió radicalmente, entonces hay que mirar al otro lado de esta colaboración. Para entender por qué esta colaboración sonó así, hay que entender algo sobre cómo trabaja Fred el sonido. No quiero convertir esto en una biografía suya porque estaríamos aquí 3 horas. Lo importante es su lenguaje de producción. Fred tiene una relación muy particular con la electrónica, especialmente con la repetición, los samples, las voces fragmentadas y la manera en que elementos aparentemente insignificantes terminan siendo el centro emocional de una canción. Muchas veces una voz no aparece solo para transmitir una letra. Una frase puede volver tantas veces que deja de funcionar como frase y empieza a funcionar como ritmo. Así que cuando escuchamos eso y regresamos a Latin Mafia, la colaboración empieza a tener muchísimo sentido, porque Latin Mafia ya hacía algunas de estas cosas. Por eso creo que describir este proyecto como un choque entre dos estilos es un error. Quizá nunca hubo un choque, hubo una amplificación. Fred no reemplaza la identidad de Latin Mafia, la empuja. Las voces procesadas están más presentes, las estructuras se sienten todavía menos convencionales, la electrónica ocupa más espacio, las repeticiones llaman más la atención, las texturas tienen más protagonismo. Y quizá lo que genera resistencia no es Fred en sí, quizá es lo que su presencia permite que Latin Mafia haga. Alejarse todavía más de las producciones con las que una parte de su público aprendió a quererlos. Porque a veces queremos que nuestros artistas favoritos evolucionen. Pero lo que realmente queremos es que evolucionen lo suficiente para sorprendernos y no tanto como para hacernos extrañar lo que ya conocíamos. Y esa línea es dificilísima de encontrar. Si haces lo mismo durante 5 discos, alguien va a decir que te repetiste. Si cambias demasiado, alguien va a decir que perdiste tu esencia. ¿Qué se supone que tiene que hacer un artista? En el caso de Latin Mafia creo que aquí está el verdadero problema. Cuando un artista empieza, ser diferente es una ventaja. Te separa de los demás, hace que alguien escuche 5 segundos y diga, esto suena a ellos. Conseguir eso es dificilísimo, pero una vez lo consigues, aparece otro problema. Ahora tienes que mantenerlo. Y todavía peor, tienes que mantenerlo sin repetirte. Porque uno de los motivos por los que la gente se enamoró de ti fue que eras impredecible. Tarde o temprano, esa imprevisibilidad se convierte también en una expectativa. Y eso es lo extraño. Si tu identidad consiste en no sonar como el resto, eventualmente la gente empieza a esperar que tú tampoco suenes como tu versión anterior. Entonces, ser diferente deja de ser únicamente una libertad, también se convierte en una obligación. Latin Mafia ya no tiene solamente que sonar a Latin Mafia, tiene que sonar a Latin Mafia pero nuevo, reconocible pero distinto, familiar pero sorprendente. Y esas cosas muchas veces se contradicen entre sí. Quizá para ellos hacer otro proyecto idéntico a todos los días todo el día habría sido muchísimo más extraño que hacer esto. Quizá colaborar con Fred y empujar sus estructuras hacia lugares menos cómodos no es una ruptura con su identidad. Quizá es exactamente lo que su identidad les exige. Pero podría dejarlo aquí y decir que Latin Mafia simplemente quedó atrapado dentro de su propia identidad. El problema es que cuando miras alrededor te das cuenta de que esa presión por reinventarse ya no pertenece solamente a artistas como ellos. Y ahí fue cuando entendí que Latin Mafia realmente no era el problema. Era un ejemplo perfecto de algo muchísimo más grande. Porque últimamente hay una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de música. Experimental. Quiero dejar algo claro. Experimentar en música no es nuevo. Los artistas llevan décadas rompiendo estructuras, mezclando géneros y buscando sonidos nuevos. Lo que me interesa es otra cosa. El valor que hoy le damos a parecer diferente. Durante mucho tiempo la industria funcionó alrededor de fórmulas bastante evidentes. Algo funciona, se replica. Vuelve a funcionar, se vuelve a replicar. Hasta que todos estamos cansados. Pero hoy parece existir un incentivo cultural enorme por hacer lo contrario. Tener una identidad reconocible, diferenciarte, sorprender, reinventarte, no repetirte, tener un concepto, construir una estética, convertir cada proyecto en una nueva era.
Y en principio suena increíble, pero prefiero 1000 veces que los artistas intenten cosas interesantes a escuchar 20 versiones de la misma canción. El problema aparece cuando la originalidad también se convierte en una expectativa, porque entonces ya no basta con ser tú, tienes que demostrar constantemente que eres una versión nueva de ti. Cada álbum tiene que justificar su existencia, tiene que parecer que abre una etapa, que cambia algo o lo expande o lo rompe. Y ahí aparece la paradoja. Si absolutamente todos están intentando desesperadamente diferenciarse, ser diferente, ¿sigue siendo diferente? Algo parecido está ocurriendo en otra parte de la música latina. Bad Bunny, por ejemplo, llegó con Debí Tirar Más Fotos, un proyecto profundamente conectado con Puerto Rico, no solo desde las letras, sino también desde varios de los géneros y referencias musicales que utiliza. Poco después, Karol G llegó con Tropicoqueta, incorporando diferentes referencias latinoamericanas dentro de su universo. Cazzu también se acercó a sonidos tradicionales argentinos. Y aclaro esto porque no estoy comparando estos discos musicalmente con Latin Mafia. Estoy comparando la lógica detrás de cómo entendemos hoy la originalidad. Si hasta este punto te está gustando el video, puedes dejarme un like y suscribirte. Por aquí me gusta hablar de música, pero sobre todo traer temas que podamos analizar y debatir juntos. Y ahora sí, continuemos. Una forma de diferenciarse puede ser recuperar sonidos que el mainstream había dejado de lado. Otra puede ser llevar tu música hacia la electrónica. Otra, romper la estructura tradicional de una canción. O mezclar géneros que normalmente no viven juntos. Son decisiones completamente distintas, pero todas existen dentro de una época en la que tener una identidad reconocible tiene muchísimo valor. Y tampoco estoy diciendo que Bad Bunny, Karol G o Cazzu estén copiándose entre sí. Mucho menos que hablar de tu cultura sea una estrategia falsa. De hecho, pueden ser decisiones completamente personales y genuinas. Lo interesante es que una decisión artística genuina también puede convertirse en tendencia cuando suficientes artistas empiezan a moverse en direcciones parecidas. Y ahí aparece una pregunta incómoda. Si algunos de los artistas más grandes del mainstream están diferenciándose regresando a sus raíces, ¿regresar a tus raíces sigue siendo una ruptura? ¿O también puede convertirse eventualmente en una fórmula? Y algo parecido ocurre con la electrónica. Cada vez vemos más artistas incorporando producciones electrónicas, estructuras fragmentadas, cambios abruptos y sonidos que hace algunos años habríamos considerado demasiado extraños para determinados espacios del pop. Eso no significa que todos estén haciendo lo mismo, significa que las fronteras de lo que consideramos comercial se están moviendo, y Latin Mafia existe dentro de ese contexto. Por eso preguntarnos, ¿se pasaron de experimentales? Quizás es hacer la pregunta equivocada. Porque hay dos cosas que solemos confundir muchísimo cuando hablamos de música. Coherencia artística y conexión con el público. La coherencia artística responde a preguntas como ¿las decisiones de este proyecto tienen sentido dentro de lo que el artista quería construir? ¿Existe una intención? ¿Los sonidos, las letras, la producción y el concepto apuntan hacia algún lugar? Pero la conexión responde a algo mucho más simple. ¿Quiero volver a escucharlo? ¿Hay una canción que se me quedó pegada? ¿Me hizo sentir algo de verdad? Y un álbum puede cumplir perfectamente con la primera parte y fallar completamente en la segunda para ti. Eso no es una contradicción. Un artista puede hacer exactamente el álbum que quería hacer, puede ser fiel a sí mismo, puede experimentar genuinamente, puede hacer una producción técnicamente increíble y aún así puede no gustarte. En mi caso, creo que estoy en un lugar bastante particular con este proyecto. Porque una cosa es entender lo que Latin Mafia está intentando hacer y otra muy distinta es preguntarme cuánto quiero volver a escucharlo. Hay canciones como Piensas en mí, Film Scene, Soundtrack, Benji Cord o Halo en las que puedo reconocer perfectamente lo interesante de la producción, cómo utilizan la voz, cómo construyen la atmósfera, cómo toman elementos que ya existían en la música de Latin Mafia y lo llevan muchísimo más lejos. Me parece interesante, pero que algo me parezca interesante no significa automáticamente que quiera escucharlo 20 veces. Porque después están canciones como Hey Hey, Albafro, Bonita, Quiéreme o Te Estoy Correteando. Y esas sí son las que personalmente podría escuchar una y otra vez. De hecho, creo que ahí está mi principal diferencia entre las dos mitades del álbum.
La primera mitad me parece muy buena, especialmente por la manera en que varias canciones parecen conectarse entre sí. Termina una y la siguiente recoge algo de ella, haciendo que por momentos el disco se sienta más como una experiencia continua que como 14 canciones completamente separadas. Y hay sonidos nuevos, refrescantes, que al escucharlos juntos a las voces de Latin Mafia me hicieron sentir que toda la espera había valido la pena. Pero conforme avanza el álbum, esa sensación empieza a disminuir para mí. En la segunda mitad, con excepciones como Te estoy correteando, siento que la producción electrónica empieza a ocupar todavía más espacio, mientras algunos de los elementos vocales y melódicos que más me atraen de Latin Mafia pasan un poco más al fondo. Y ahí fue donde personalmente empecé a desconectarme. No porque piense que está mal producido. De hecho, después de todo lo que hemos hablado en este video, creo exactamente lo contrario. Simplemente hay un punto en el que puedo admirar lo que están haciendo sin necesariamente querer volver a escucharlo. Y puede que las cosas que hicieron que yo me desconectara sean precisamente los que hicieron que otra persona quisiera volver. Para mí esa diferencia es importante, porque puedo pensar que algo funciona como una propuesta artística sin necesariamente convertirlo en una canción que quiero escuchar todos los días. Y también puedo disfrutar muchísimo de una canción sin necesitar que esté rompiendo ninguna regla de la música. Creo que esto es especialmente importante con proyectos experimentales porque a veces convertimos la conversación en una competencia intelectual. Si te gustó, lo entendiste. Si no te gustó, no estás preparado para este sonido. Y no. A veces lo entendiste perfectamente, simplemente no conectaste. La música tampoco debería convertirse en un examen. No necesitas entender 7 capas de producción, identificar un sample oscuro y saber que un sintetizador fue grabado debajo del agua en Berlín para tener permiso de decir esto no me gusta. Y lo contrario también es verdad. Que algo sea accesible, convencional o fácil de escuchar tampoco lo hace automáticamente menos valioso. Al final, coherencia y conexión pueden convivir, pero no tienen por qué hacerlo. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué cambió? ¿Latin Mafia o nosotros? Creo que un poco de ambos. Latin Mafia no se convirtió en un grupo experimental porque conocieron a Fred Again. Muchas de las canciones de este álbum ya existían en su música, pero esta colaboración las amplificó. Las llevó a un lugar más evidente, más electrónico, más fragmentado, quizá más incómodo para algunos, y al mismo tiempo nosotros llegamos a este álbum con una imagen muy específica de quiénes eran. Porque cuando te enamoras de la identidad de un artista también construyes una expectativa sobre cómo debería sonar. Así que aunque digamos que queremos evolución, muchas veces queremos una evolución que todavía podamos reconocer inmediatamente. Queremos que algo cambie, pero queremos seguir sintiendo exactamente lo que sentíamos antes. Queremos algo nuevo que nos provoque una sensación familiar. Y eso es casi imposible. Por eso 9 Months and 50 Hours plantea una pregunta mucho más interesante que si es bueno o malo. ¿Qué ocurre cuando aquello que hacía especial a un artista se convierte en algo que tiene que superar constantemente? Durante años, una de las críticas más comunes hacia la industria musical fue que todos hacían lo mismo. Encuentran una fórmula, la exprimen y cuando deja de funcionar, buscan la siguiente. Pero ¿qué pasa si ahora la nueva fórmula es precisamente parecer que no está siguiendo ninguna fórmula? Conceptos cada vez más grandes, mezclas de género, estéticas extremadamente específicas, regresos a las raíces, colaboraciones inesperadas, producciones más arriesgadas, canciones que rompen estructuras, cada artista intentando demostrar que su siguiente proyecto es una reinvención. Y no creo que eso es necesariamente malo, de hecho probablemente estamos recibiendo música muchísimo más interesante gracias a esa libertad, pero sí crea una contradicción. La experimentación por definición debería implicar explorar, probar, no saber exactamente dónde vas a terminar. Pero cuando ser experimental empieza a convertirse en algo que el público, la crítica o incluso la propia identidad de un artista esperan, esa libertad también puede convertirse en presión. La presión de sorprender, de evolucionar, de demostrar que todavía tienes algo nuevo que decir. Y ahí Latin Mafia se vuelve un caso extremadamente interesante. Porque ellos no necesitan escapar de una identidad convencional, necesitan escapar constantemente de su propia versión anterior de ser diferentes. Después de escuchar este álbum, leer las críticas y regresar a sus proyectos anteriores, no creo que 9 Months and 50 Hours demuestre que Latin Mafia dejó de sonar como Latin Mafia. Creo que demuestra casi exactamente lo contrario. Llevaron su identidad tan lejos que inevitablemente iban a dejar atrás a una parte de las personas que conectaron con una versión anterior de ella. Y eso no significa que esas personas estén equivocadas. Tampoco significa que Latin Mafia haya fracasado, porque experimentar nunca ha garantizado conectar. Un artista puede hacer exactamente el disco que quería hacer, ser completamente fiel a sí mismo, crear algo genuinamente diferente y que a ti no te guste. Pero este álbum me dejó pensando en algo muchísimo más grande que Latin Mafia.
Estamos entrando en un momento en el que parece que cada artista necesita una estética, un concepto, una reinvención, una nueva versión de sí mismo. Todos quieren romper alguna estructura, todos quieren sorprendernos, demostrar que están haciendo algo diferente. Y quizás dentro de unos años miremos hacia atrás y descubramos que toda esta experimentación produjo una de las etapas más interesantes de la música actual. O quizás descubramos algo muchísimo más irónico, que después de pasar tantos años intentando escapar de las fórmulas, convertimos la originalidad en una. Porque si todos intentan ser diferentes, ¿qué significa realmente ser diferente? Pero esa es solamente mi opinión. ¿Cuál es la tuya?